Aprendo en casa, con vista educativa. Quinto y sexto grado. Explicamos sobre las elecciones como un asunto público. En la actividad anterior, has dialogado con tus familiares sobre las elecciones como asunto público. Ahora, querido estudiante, en esta ocasión, explicarás a otras personas con tus propias palabras por qué las elecciones son un asunto público y qué deben hacer para tomar decisiones en el momento de elegir. No te olvides que las elecciones presidenciales y congresales en nuestro país se realizarán el 11 de abril del presente año. Es hora de comenzar. Primero, vas a leer los siguientes casos en compañía de un familiar. Aquí tenemos el caso 1, el caso de Mary. Lectura individual junto a un familiar. Y lectura 2, el caso de Ramiro. Lectura individual en casa junto a un familiar. Ambos textos ya lo hemos enviado a la plataforma de nuestra aula para que la compartas con tu familiar elegido. Ahora vamos con la lectura grupal del caso 1. Mary está preocupada, pero entusiasmada. Es la primera vez que Mary participará en un proceso electoral para elegir a la presidenta o presidente de la República y a los congresistas. Ella está muy atenta a las noticias de las candidatas y los candidatos. Así que revisa las propuestas que cada uno ofrece, según el cargo al cual postulan. Mary proporciona toda esta información a sus padres y hermanos, porque considera que elegir a las autoridades decidimos el presente y el futuro del país. Fue la lectura del caso 1. A continuación, vamos con la lectura del caso 2. Caso 2. El caso de Ramiro. Ramiro fue a la bodega a comprar. El bodeguero José le preguntó si sabía por quién votar. Iba a votar en las elecciones presidenciales. Ramiro le respondió que no sabía. Él solo conoce a 3 postulantes, pero no le agradan por su forma de ser. Como no tiene tiempo, un día Ramiro, antes de las elecciones, decidirá a quién le dará su voto. José le explica que es muy importante informarse sobre quiénes son las candidatas y los candidatos. Para ello, Ramiro debe leer sus hojas de vida y conocer sus propuestas. Así podrá decidir responsablemente. Este fue el caso 2. Los casos de Mary y Ramiro. ¿Hallamos diferencias? Mary, preocupada por las elecciones y además comparte su información con sus familiares, mientras que Ramiro no conoce a los candidatos, pero hubo un buen momento en que sí decide
comenzar a leer las hojas de vida de los candidatos. Es importante hacerlo para poder estar informado. A continuación, vamos a escuchar muy atentos y muy atentas, queridos estudiantes, las preguntas a desarrollar sobre ambos casos. Recuerda que primero has debido leer de forma individual con un familiar y luego has accedido a la lectura grupal que te hemos presentado incluso con imágenes. Escuchamos las actividades propuestas respecto a ambos casos leídos. Tema: Caso 1, Caso 2, Parte 2. Hola a todas y todos. Continuamos analizando los casos que presentamos en la actividad anterior. Ya vamos a iniciar. Dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuál es la actitud de Ramiro con respecto a la elección de las autoridades? ¿Qué opinas de su actitud? ¿A quiénes y cómo afecta con su forma de proceder en las elecciones? ¿Conoces a personas que actúan como Ramiro? ¿Qué les dirías? ¿Qué criterios toman en cuenta Mary y José para elegir a las autoridades? ¿Estás de acuerdo con la última frase que expresa Mary? ¿Por qué? Esa fue la última pregunta. Recuerda que todas tus respuestas deben estar en tu cuaderno de trabajo. Ahora, imagínate que algunos pobladores de tu comunidad te piden que les expliques por qué las elecciones son un asunto público y qué deben hacer para tomar decisiones en el momento de elegir. ¿Qué les dirías? ¿Cómo lo harías? ¿Qué utilizarías? Puedes elegir un esquema, una silueta, un dibujo, un texto, una historieta, un audio u otro método. Para que puedas preparar tu explicación, revisa las lecturas, los casos y las respuestas a las preguntas. Selecciona las ideas que te permitan explicar lo que quieres decir. Te ayudará a revisar la actividad. Identificamos criterios para tomar decisiones. ¡Manos a la obra! Muy bien, vas avanzando. No te olvides de aplicar todo lo aprendido. Fuente, recurso: las elecciones como un asunto público. Casos, Primaria 2021. Autor, Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Básica Regular. Ahora hemos escuchado y hemos visto las interrogantes planteadas para analizar los casos 1 y 2 en la presente actividad. Reiteramos las preguntas planteadas, preguntas que te hemos enviado también al grupo del aula para que puedas desarrollarlas y escribirlas en tu cuaderno de evidencias. ¿Cuál es la actitud de Ramiro con respecto a la elección de las autoridades? El caso de Ramiro es el caso 2. ¿Qué opinas de la actitud de Ramiro? ¿A quiénes y cómo afecta con su forma de proceder en las elecciones? La pregunta número 2. ¿Conoces a personas que actúan como Ramiro? ¿Qué les dirías? Estamos reiterando las preguntas que hemos visto y escuchado en el video anterior. Querido estudiante, ¿estás de acuerdo con la última frase que expresa Mary? ¿Por qué? Bueno, Mary
Bueno, Mary tuvo una frase final, reiteramos. ¿Lo recuerdas? Aquí está la frase final. Mary considera que al elegir a las autoridades decidimos el presente y el futuro del país. Para reflexionar. Y luego, otra actividad. Imagínate que algunos pobladores de tu comunidad te piden que les expliques por qué las elecciones son un asunto público y qué debes hacer para tomar decisiones en el momento de elegir. Bueno, ¿qué les dirías a aquellos pobladores de tu comunidad que te piden información sobre las elecciones y los candidatos? ¿Cómo lo harías? ¿Qué utilizarías? Puedes utilizar esquemas, dibujos, textos, historietas, audios, entre otros. Envía este ejemplo, esta respuesta, al WhatsApp de nuestro grupo de aula. Finalmente, recuerda que para que puedas explicar o preparar tu explicación, reiteramos, revisa las lecturas, los casos que hemos leído nuevamente, las respuestas que vas a darle a las preguntas y selecciona las ideas que te permitan explicar lo que quieres decir. Esta vez tú vas a explicarnos a través de imágenes, audios, dibujos o textos por qué son importantes tomar decisiones responsables en estas elecciones. Lo vas a hacer muy bien. Manos a la obra. Ahora es momento de reflexionar sobre tus aprendizajes. Estas preguntas y respuestas también tienen que estar en tu cuaderno de evidencias. Solamente vas a responder estas preguntas cuando hayas culminado toda la actividad planteada anteriormente. Querido niño, querida niña, reflexiona sobre tus aprendizajes. Pregúntate, ¿utilicé lo analizado en las lecturas y los casos para elaborar la explicación sobre las elecciones como un asunto público? ¿Lo has hecho? Responde a esta pregunta. ¿Qué debo mejorar en mi explicación? Una vez que envíes la evidencia, para poder evaluarla, vas a poder también tú escucharte o ver tu producto para que puedas responder esta pregunta. ¿Qué debo mejorar en mi explicación? Por último, responde, ¿cómo me sentí al realizar esta actividad? ¿Por qué? ¿Cómo te has sentido al realizar esta actividad de reflexión y concientización sobre la importancia de explicar los procesos electorales como un asunto público muy importante? De esta manera, hemos culminado con la actividad número 3. Explicamos sobre las elecciones como un asunto público. Aprendo en casa, con vista educativa, soluciones y propuestas. Quinto y sexto grado. Fuente: Ministerio de Educación. Fuente válida.